Vale, genial. Pues veo que la gente se va conectando. Pues oye, Fran, si te parece, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, primero de todo, daros la bienvenida a todos los que os habéis conectado hoy a este taller, a esta masterclass por parte de Fran Conejos. ¿Me escucháis todos bien? ¿Se me ve bien? ¿Todo correcto? Genial. Pues bueno, Fran, un placer tenerte hoy en nuestra casa, en Is Decoders, y sobre todo para todos los que estéis aquí, que entiendo que es por hoy entender un poco más de este nuevo movimiento que ha surgido y que ha surgido relativamente hace poquito, que es el Vibe Coding, y un poco ver la evolución de cómo hemos pasado, ¿no? de coding, no code y ahora Vibe Coding, cómo un poco se juntan estos tres mundos de cara a poder desarrollar prototipos funcionales de una forma rápida, pero sobre todo hoy, un poco también el objetivo con Fran, que por si no lo conocéis, Fran es uno de los cofundadores de Lambot y desde, bueno, muy involucrado en proyectos de innovación, de desarrollo de productos sobre todo, nos va a enseñar el cómo desde las buenas prácticas se pueden desarrollar este tipo de soluciones de forma rápida, entendiendo muy bien no solo ese efecto wow del producto que vamos a ver cómo se construye, sino incluso también qué hay detrás, de entender las limitaciones, entender cómo se podría luego mejorar a futuro y como siempre os decimos en la escuela, oye, cuanto más entendáis de tecnología y entendáis mejor cómo se construyen estos productos desde cero, os van a permitir poder desarrollar, utilizando las herramientas que vamos a ver hoy, de una forma mucho más rápida, pero no desde una visión ignorante de no sé qué está pasando, sino desde una visión de sé que estoy construyendo, sé lo que está pasando y por lo tanto tengo esos superpoderes que me está dando la IA para poder desarrollar mejor producto, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué digo todo esto? Porque, bueno, Fran seguramente nos lo va a comentar a lo largo de este taller, dentro de este movimiento que es el Vibe Coding, que de repente perfiles no técnicos tengan capacidad de poder desarrollar estos prototipos, estos productos digitales, siempre hay un poco la controversia de buen código o mal código. Bueno, también hay que entender un poco el porqué de las cosas, hay que entender las limitaciones y entender cuáles son los mejores casos de uso y por qué o para qué sí y para qué no, para luego también, oye, pues dentro ya de un mundo más del desarrollo de producto, pues oye, cuando hay que escalar esos proyectos, hay que escalar esos productos, pues saber las limitaciones y entender luego dónde hay que poner el foco para mejorar pues esos primeros boilerplates o esos primeros prototipos que nos van a permitir desarrollar con una velocidad muchísimo más rápida que lo que veníamos acostumbrados hasta ahora, ¿vale? Dicho lo cual, sentiros totalmente ir preguntando por el chat. Yo voy a estar atento a todas las preguntas que le vais lanzando a Fran, las iremos recopilando. ¿Vale? Así que también dejadle que vaya construyendo, que os vaya explicando. Todas las dudas las canalizamos a través del chat y cada X tiempo iremos parando a Fran de cara a que podamos ir resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo. Sobre todo hoy, nuestro objetivo, disfrutad de esta sesión, llevaros todo lo positivo de este nuevo movimiento que es el Vibe Coding. Si os explota la cabeza, creo que objetivo logrado y que entendáis, ¿no? El mundo de posibilidades que se nos abre nuestro, ¿no? Que se abren enfrente nuestro de cara a que podáis mejorar vuestros perfiles, que podáis desarrollar. Oye, quién sabe si de aquí sale el próximo Zuckerberg gracias a un taller como el de hoy. Así que, Fran, dejo expectativas altas, todo tuyo. Y tan altas, pero muchas gracias. Y además coincido en todo lo que comentabas. Has dicho una cosa muy importante. Cuanto más entendamos la tecnología o de tecnología, mejores soluciones podremos llevar a cabo e incluso yo añadiría más lejos podremos llegar con la ayuda de estas herramientas, que es lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, antes de nada, muchas gracias a todos y todas los que estáis por aquí. Intentaremos hacerlo, si os parece, un poco participativo. Como somos poca gente y lo podemos llevar bien, podemos utilizar el chat para lo que queráis. Si veis algún problema, me podéis avisar, por favor. Podéis intervenir en cualquier momento y preguntar y lo que queramos, ¿vale? Así que intentaremos dejar hacia el final todas las preguntas que tengáis. Quería preguntar, ¿quién de vosotros conoce o ha oído hablar de Vibe Coding? Porque últimamente, o en los últimos horas, días, por donde miro, veo vibe coding, vibe coders, la nueva profesión del futuro. O sea, creo que la cosa ya ha cambiado un poco el matiz porque ya se está subiendo mucha gente a la ola y está empezando cierta tendencia hacia ello. Y ya adelanto que creo que va a suceder.
lo mismo que en cualquier tendencia, va a llegar gente que va a intentar esto explotarlo y sacarle partido y de una forma, ¿vale? Pero yo quiero que entendáis o quiero compartiros lo lo que supone para mí el vibe coding, así que si os parece, comparto pantalla y, y os comento. Vale. Antes de nada, entiendo que no hace falta que dé ninguna explicación o haga comentario sobre esta imagen. Todo el mundo conoce la otra tendencia que ha habido estos últimos días con el nuevo generador de imágenes de ChatGPT, que en efecto es una locura, más allá para hacer este tipo de imágenes. Bueno, sobre mí, que sepáis, lo más importante, que yo no soy programador. A diferencia de muchos de los que estaréis aquí, yo no me considero, por lo menos no me considero programador. Sí que es cierto que siempre he estado muy relacionado con la tecnología. He cofundado varias empresas, una de ellas es Lambot, desde hace 10 años trabajando en el mercado de los chatbots y últimamente haciendo cosas relacionadas con la IA desde 2022 y en exclusiva con la IA. Antes de arrancar, me gustaría, me gustaría lanzaros una pregunta, ¿vale? O unas preguntas para entender mejor con quién estoy interactuando, ¿vale? Entonces, me voy a venir por aquí. Eh, Esta aplicación, si os pregunto cómo creéis que está hecha, vale, ya tengo la actividad y es que como tengo aquí las cosas del Meet, voy aquí, ayer, vamos a... eh, un momentín, por favor. Vamos a crear aquí una nueva actividad de pregunta abierta de 3 minutos y voy a añadir aquí, a ver, mientras voy minimizando las cosas, vamos a poner experiencia como desarrollador. Voy a añadir otra pregunta que sea experiencia con IA. Perfecto. Y vamos a añadir una última pregunta de ¿qué herramientas de IA utilizáis? Vale, guardo esto. Y aquí tenéis un QR, podéis acceder a través de este QR. Voy a compartir también este enlace. Me vengo un momento aquí al chat, os lo comparto para que podáis acceder y vuelvo a poner el QR, ¿vale? Que podéis escanear si, si preferís. Y os llevará a una pantalla. En teoría no debería dejaros. Voy a quitar esta pantalla. Ya tenéis ahí el link. Y ahora me vengo a esta parte y le doy a iniciar. De manera que se os debería activar ahora y os debería dejar que rellenéis y que completéis esas 4 preguntas. Hacerlo, si os parece rápido, en un minuto. Em, sí, qué pasa, Chris? Hola, buenas. ¿Has dicho que ibas a pasar el link? ¿Puede ser? Sí, está en el chat de Zoom de la sesión, está el link, Pues, jue, ¿no? no me sale a mí. ¿A vosotros os sale? Ah, espera. Vale, vale. Me las ha enviado como mensaje privado, Lo he Fran. enviado como privado. Vale, Disculpadme. gracias. Perdón, y gracias por la aclaración. Vale, veo sí que... Mira, Alex, precisamente. Hola, Alex, ¿qué tal? Ujú. Que ya han podido acceder y están rellenando. Bueno, Mike, ¿podrías enviarnos desde tu WhatsApp al Discord? Mike. Voy. Al Discord. Vale, veo que
Wow. Vale, esto no se ha avisado, pero bueno, es una. Lógicamente, esto es MVP, está en modo pruebas. Así que de momento sí que veo que está registrando respuestas, estudiantes o participantes de esta sesión, lo cual es bastante positivo. Y voy a dejar 5 segundos, si os parece. Actualizo. Bueno, 5 segundos, voy a dejar 10 segunditos. Tenemos el 80% de las personas. Creo que a veces hay que hacer doble clic a los botones de enviar y llegar hasta el final. Vale, pues ahora aquí debería tener los resultados correctamente, que lo que voy a hacer es que, claro, si me pusiera ahora a leer todo esto, sería un poco complicado. ¿Qué, qué podemos hacer? Pues yo tengo por aquí un prompt que voy a utilizar directamente. ¿Dónde lo voy a utilizar? No sé vosotros, pero yo utilizo ahora a ver si lo veo. Yo utilizo sobre todo Clo, ¿vale? Y vamos a añadir ahora el dataset que me acabo de descargar, que acabamos aquí de generar con todas vuestras respuestas. Y vamos a enviar esto. Em, Ahora, mientras Chloe está realizando ese análisis, porque la alternativa sería que yo cogiera este CSV y empezara a intentar de aquí extraer algo de información, lo cual sería bastante complicado y ya que, aunque la muestra no sea enorme, este trabajo ya costaría. Veo que hay bastante gente del lado de programación, Product Manager, diseñadores. Vale, y un poco variado. A priori es lo que me parece a mí. Em, Vuelvo un momento aquí y ahora lo que voy a hacer es finalizar la actividad. Esto, que ya os digo, no tenía 100% claro que pudiera o que fuera a funcionar, pero para mí ejemplifica muy bien lo que es esto del perros de fondo. Perdón. Perdón. Lo que es para mí el vibe coding, en definitiva, esto es una herramienta que he creado y lo creé para dar una charla y no tenía nada que me permitiera en tiempo real de la forma que habéis visto, que a lo mejor ha costado menos de un minuto, tener tener una herramienta para poder interactuar de forma remota con la audiencia. Le he pedido además a Clo que no solo procese la información, sino que realice un dashboard, ¿vale? Un dashboard interactivo para, de un vistazo, entender la información de ese conjunto de datos. Y bueno, entre que es la 3.7, buenísima para quien no la conozca, y además como desarrollador, como programador, y editor de código, la 3.7 seguramente sea de los mejores modelos que hay. Bueno, mientras dejamos que siga la cosa, os cuento que siga por el lado de Chloe el análisis, os cuento muy rápido. Yo vengo durante toda mi carrera trabajando en lo que se llamaba o se conocía como no-code, que nos permitía a las personas sin conocimientos de programación poder crear diferentes tipos de soluciones. ¿Como qué? Pues como una página web o como una tienda online o como una aplicación móvil o una herramienta interna de automatización para lo que fuera, ¿no? Y alrededor de eso había un ecosistema enorme de aplicaciones y herramientas no code, lo sigue habiendo a día de hoy. Webflow, Babel, Notion, Airtable, Zapier, Make, etcétera, etcétera. Esto era genial, pero en 2022 sucedió una cosa que imagino que tampoco tendré que aclarar y comentar qué es lo que fue. Hasta el momento, es cierto, hablando de IA, eh, ya estaba con nosotros, pero para mí no tenía nada que ver con lo que supuso la irrupción de la IA generativa con ChatGPT y todo lo que ha venido a continuación. Se podría decir que antes de ChatGPT todo era muy científico y a partir de ese momento cualquier persona tenía acceso a de verdad poder trabajar con IA y poder aprovechar la IA. Y sabéis
qué es lo mejor que hace la IA generativa, además de generar contenido y hacer análisis y un montonazo de cosas, como imagináis, la IA, una de las cosas que mejor hace sin ninguna duda, es generar código, generar software, en definitiva porque tiene muchas muestras y porque de alguna forma está hecho para eso. Entonces, yo me fui adentrando en esa tendencia de cada vez querer entender mejor el código porque por una simple cuestión. El no-code está genial y gracias a eso, pues también a mí me ha habilitado poder aprender de muchas cosas. He aprendido a trabajar con APIs y mucho más, ¿no? Pero tiene sus límites. Y para ir más allá de esos límites que nos impone el no-code, descubrí o empecé antes, lógicamente desde que tuviera nombre esto, empecé a trabajar con diferentes herramientas para generar código, de manera que los límites se incrementaran, ¿vale? Y es lo que de alguna forma se conoce como vibe coding. Em, Hablé de esto hace poco, pero bueno, os cuento por lo menos mi definición, que no es más que tener la capacidad de dar vida a nuestras ideas y dar vida a los proyectos que queramos ejecutar gracias a las herramientas que tenemos a nuestra disposición a día de hoy y a nuestras capacidades y a nuestras habilidades adquiridas, ¿vale? Pero sobre todo una cosa importante, no es cuestión de magia, no es apretar un botón y tener una aplicación y a partir de ahí generar ingresos pasivos, ¿vale? Que es el mensaje un poco que está empezando. Yo por lo menos no lo veo de esa manera. Sí que veo que cualquier persona puede acercarse a esto y creo, lo veo como algo positivo para que aprenda de tecnología. ¿Por dónde empezar? Yo siempre explico que idealmente empezar por solucionar un problema, ¿vale? Como lo que acabamos de ver, que por cierto, vamos a volver un momento a Clo, que parece que tiene problemas. Lo dejamos aquí. Esto si hubiese cogido otro modelo seguramente hubiese sido mucho más rápido, como a lo mejor un cuatro. Pero bueno, em, volvemos a este punto de bytecoding. Una cosa muy importante aclarar es, como decía, cualquier persona tiene a su disposición y está muy democratizado ahora poder hacer software. Pero sí que es cierto que una persona sin conocimientos técnicos no va a poder llegar muy lejos, no va a poder ir más allá de unas páginas simples y no va a poder hacer demasiado. Y además va a tener que ceder todo el control a la IA. Entonces la IA va a desarrollar lo que considere y el usuario no va a poder hacer prácticamente participar en ese proceso. Pero sí que es cierto que se puede aproximar a este mundo. Oye, necesito hacer una página web o una landing page o un formulario para mi web o un chatbot para X. Y este tipo de herramientas simples, y así podríamos ir incrementando el nivel de complejidad o de dificultad, pero siempre apoyándolo en un fundamento técnico, ¿vale? Que tenemos que adquirir. Y hay varias formas de hacerlo. Lo podemos hacer como se ha hecho siempre o lo podemos hacer mientras aprendemos a utilizar estas herramientas. Al menos en mi caso ha sido así, ¿vale? Hasta que, oye, si tienes muchos conocimientos técnicos, vas a tener la posibilidad de crear proyectos muy complejos, pero además de controlar mucho a la IA y a los modelos y a las herramientas y saber exactamente lo que quieres y podérselo transmitir y la IA simplemente se convierte en un ejecutor, ¿vale? Yo creo que ese es el punto ideal para todos los que estamos aquí a día de hoy. ¿Qué herramientas podemos utilizar para esto? Pues bueno, incluso los propios modelos básicos que tenemos a nuestra disposición, los ChatGPT y compañía, yo creo que es un sitio excelente. Clo, a mí me gusta mucho porque es capaz de ejecutar código. Por lo tanto, si ha salido bien, podemos hacer este tipo de cuestiones. Dashboard de asistentes, vale. Pues fijaos, la mitad de vosotros ya sé que sois desarrolladores y hay un perfil también de CEOs y directores y más experiencia como desarrolladores, ¿vale? La mitad tiene experiencia. Con IA parece que más tirando hacia un nivel básico o principiante.
casi todo el mundo, como era de esperar, utilizáis ChatGPT, 3/4 partes por lo menos. No sé que el 25% imagino que utilizará otras herramientas. Ah, vale, 22% Lovable, qué bueno. Vale, vale, que destaca, tiene desarrolladores, áreas que necesitan más enfoque, oportunidades de colaboración, perfiles destacados. Tenemos a Pablo, a Sergi, a Ana. Perfecto, Ana Heyen, muy bien. Últimamente también estoy trasteando. Director. Y tenemos aquí ¿qué hemos creado con esto? Pues hemos creado un dashboard que en este caso ha sido de esta información, pero podría ser de nuestro panel de métricas de marketing o de producto o para conocer el avance de los proyectos. Y a mí me gusta siempre empezar por este tipo de herramientas para trabajar la idea inicial o para hacer aproximaciones muy, muy ágiles y muy rápidas, ¿vale? Sin complicarme demasiado la vida. Decíamos que además de esas herramientas, tenemos una serie de herramientas que han surgido también a raíz de todo esto y que nos permiten desarrollar soluciones, ¿vale? Con mayor o menor complejidad. Mm, para mí, una opción interesante para una cosa muy específica, toda la gente de diseño, de front, etcétera, seguro que conoce V0 de Bercel. Yo creo que es la mejor solución para la capa de diseño, ¿vale? Lovable no lo hace tampoco muy mal, ¿vale? Pero para mí sigue siendo V0 la mejor versión. Tenemos después, pero no la recomendaría para crear algo un poco más complejo, para llevar a producción alguna, aunque sea un MVP, solo para la parte de diseño y luego eso lo reaprovechamos con otras. Tenemos luego Lovable o Bolt, muy ideales para iniciarse, pero también podemos ir más allá. Ahora comentamos, ¿vale? Y por último, estas que seguramente aquí se utilicen y se conozcan mucho, otras son alternativas a GitHub Copilot con más cosas y muy orientadas a todo esto de la IA. Yo utilizo Cursor personalmente, pero vamos a hablar de Lovable. Y el por qué es que porque me parece una herramienta ideal para personas que están empezando y para profesionales con experiencia. Ahora os explico. Mi proceso precisamente suele ser empezar en alguna de estas herramientas, luego el proyecto en sí lo inicio con Lovable, creo la estructura base y me voy a Cursor y me lo llevo a Cursor. Y de Cursor sigo trabajando. En algunos casos, proyectos sencillos se pueden quedar en Lovable y no acaban llegando a Cursor, y en algunos casos, lógicamente, empiezo en Cursor si Lovable no me sirve. Cosas que podemos crear con estas herramientas, pues ya veis aquí, un montonazo. Yo, cubriendo diferentes necesidades que podamos tener. Tengo aquí ejemplos que no vamos a ver porque quiero que saltemos directamente a Lovable. Sobre todo para quien no lo conozca, es un convertidor de prompts a aplicaciones, páginas o, en definitiva, código usable, visible y con el que podamos interactuar. Un ejemplo rápido, para después nos puede venir bien crear una página. Cuentas gratis, tenéis 5 prompts al día para utilizar, entonces hay que racionalizarlos bien, ¿vale? Ahora os lanzo un tema. Crea una página con un temporizador funcional que por defecto esté en 3 minutos y se pueda configurar. Vamos a añadirle estilo retro de los 90. Y vamos ahora a dejar que Lovable trabaje. ¿Qué es lo que va a hacer a partir de este punto? Pues lo primero va a crear la estructura del proyecto, ahora lo veremos, y una cosa también muy positiva que, bueno, primero va a hacer su planificación, no es un modelo razonador, aunque esté forzado a razonar, utiliza la 3.7 normal de CLO como modelo para desarrollar. Si os fijáis aquí, va explicándonos y va contándonos qué está haciendo. En todo momento podemos acceder y ver el código que está generando. Disclaimer, no sabemos aquí lo que va a pasar y como sabéis la IA es bastante
bastante poco determinista. Por lo tanto, es un poco siempre impredecible. ¿Yo qué hago cuando empiezo un trabajo serio? Suelo abrirme 3, 4, 5 proyectos y hago 3, 4, 5 inicios para que eh, para poder elegir el proyecto que mejor haya salido, que mejor se haya parido, ¿no? En esta tirada inicial, ¿vale? Lo que acabamos de hacer no es un buen prompt, pero sirve para ilustrar, sobre todo a quien no conozca, cómo funciona Lovable y de lo que es capaz, ¿vale? Y como os decía, en todo momento tenemos el código, esto es lo que va creando, está hecho en React. Quien no supiera de código, quien no le interese, pues tiene la opción de no verlo en ningún momento. Pero yo sí que recomiendo que intentemos revisar, intentemos supervisar, por lo menos con vuestros perfiles, ¿vale? Ahora seguiremos y os compartiré mi flujo más detallado de creación y algunos prompts que utilizo yo, ¿vale? Vamos a dejar mientras que termine Lovable. Tenéis siempre la opción, a través de este botón, de activar el Dev Mode y acceder a toda la estructura y todos los archivos del proyecto. Seguramente alguien pueda estar pensando que qué pasa con este código, si este código es nuestro, si no, y en efecto, todo el código que se genera dentro de Lovable nos pertenece en todo momento. Y no solo eso, sino que tenemos aquí la opción de sincronizar con un repositorio en GitHub, que ahora en cuanto termine lo podríamos hacer y automáticamente hará un commit y subirá todo, bueno, creará el repositorio y subirá todo el contenido. Bueno. Tenemos aquí un temporizador. La cuestión es, ¿funcionará? ¿No funcionará? Vamos a probar. 3, 2, 59. Muy bien. Parece que sí. Pausamos y reiniciamos. Podemos ponerlo en 2 minutos. ¿En 1 minuto? Perfecto. Vale, pues este sería el primer paso. ¿Qué sucede a partir de aquí en Lovable? Pues como os decía, podemos sincronizar y vamos a decirle que lo añada a mi perfil y ahora mismo estará creando el repositorio. Retro Time Machine 90s, 90s, ¿vale? Tenemos absolutamente todo el código que desde este momento ya nos lo podríamos llevar a nuestra herramienta de preferencia. Así que, como podéis ver, ese proceso es súper ágil. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos también publicar el proyecto y en el momento en que lo publicásemos, vamos a hacerle aquí un publish, en el momento en que lo publiquemos, cualquiera de vosotros tendrá acceso a esto. De hecho, me voy a ir al chat y lo voy a poner a everyone, sí. Vale, se lo he enviado a todo el mundo. Vale, ¿cómo seguiría la cosa? Pues ahora podríamos cambiar y podríamos iterar sobre esto y podríamos pedirle que añada un background también de los 90 y algún GIF. Si os digo la verdad, no tengo ni idea si será capaz de hacer un GIF. Es muy posible que, bueno, podría coger alguna fuente. Vamos a verlo porque no lo he probado nunca, la verdad. Si le pidiésemos un SVG, así que seguro que sí, ¿vale? Pero coges la idea, ¿no? A partir de este momento, pues sería un trabajo de iteración continua con lo que estamos haciendo. Voy a volver aquí, ¿vale? Y serían los fundamentos. Algunos consejos, pues como siempre, como con todas las herramientas de IA, los prompts lo son todo. Y en tanto en cuanto la calidad del prompt sea buena, el resultado será bueno, ¿vale? Ahora profundizaremos sobre eso. Todo el contexto que podáis dar es fundamental y le viene genial, así que detallad cuanto más mejor. Dividir en pasos, no pretendáis hacer todo el proyecto de una, idealmente, a no ser que sea una pieza simple como lo que acabamos de hacer, no conviene. Inspirar con imágenes, y este punto, ahora a ver si lo vemos, está también genial. Podemos subirle una imagen. Yo utilizo, por ejemplo, Dribbble y de aquí coges
inspiración, le pasas este dashboard y de alguna forma Lovable intentará replicarlo. No es que lo vaya a hacer a la perfección clavado, pero puede, ¿vale? A ver, aquí, ¿qué nos ha hecho? Pues sí, nos ha puesto un background que a lo mejor sería, que a lo mejor es el intento de GIF. Es posible que sea un GIF, pero que no tenga animación. Así que habría hecho lo que le hemos pedido. Tampoco le hemos detallado demasiado, ni tenía mucho sentido, pero está bien. Y en definitiva, os decía, ¿cuáles son los pasos para mí esenciales? Y esto sí que sobre todo a la audiencia que tenemos hoy os debería interesar. Yo por lo menos os comparto cuál es mi proceso. Y ya os adelanto que por lo general la parte de estar prompteando y desarrollando suele ser lo que menos tiempo me consume. Por lo menos hasta la funcionalidad clave, hasta tener una estructura del proyecto o esa fase inicial del proyecto, ¿vale? Vamos a ver estas dos fases previas. Yo lo primero que hago siempre es tener una conversación o con ChatGPT modo avanzado de voz o con Claude en el modo que sea o con alguna herramienta personal. ¿Para qué? Para aterrizar la idea, ¿vale? Queremos desarrollar un proyecto, queremos una solución del tipo que sea y lo primero que tenemos que hacer es desarrollar, igual que en cualquier proceso de desarrollo convencional, ¿no? Que se tiene que generar una documentación, se tiene que todo eso de alguna forma estipular bien, pues aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Y yo lo que suelo hacer es tener una conversación, te comparto información de un proyecto, necesito que lo simplifiquemos, un tip para estos modelos. Empieza por preguntarme lo que necesites saber. Hazme 5 preguntas o 15 preguntas relativas de cara a que pueda llevar a cabo el proyecto, ¿vale? Ni siquiera necesitamos saber lo que tenemos que preguntarle, ¿vale? Que idealmente es mejor, ¿vale? Yo utilizo diferentes prompts para este proceso, pero bueno, en este caso es un ejemplo muy simple. De definir la idea, de ir trabajando, me va haciendo preguntas, le voy contestando y en cierto momento le digo, el objetivo es ver una interfaz, ¿vale? Del proyecto que está desarrollando. Entonces, el propio Clo es capaz de crearnos estos elementos que en realidad me fue muy útil porque, bueno, lo que he aprovechado bastante esta conversación y luego cómo siguió, pero, como os decía, primer paso, un aterrizaje profundo de la idea. ¿Con la intención de qué? Pues de acabar documentando todo eso a la perfección. Y yo os invito a que os apoyéis en este tipo de herramientas. ChatGPT o uno también es buenísimo para este tipo de documentación. ¿Cuál es el objetivo aquí? Generar un PRD completo, ¿vale? Y eso además lo podéis adaptar a vuestra profesión, vuestra experiencia, vuestra forma de trabajar y a lo que queráis transmitirle. Entonces, ¿la idea cuál es? Primero, de un desarrollo inicial y ese desarrollo inicial de la idea, aquí en este caso, un resumen, los objetivos de negocio, etcétera, que le... Epa, que se me ha cerrado. Que le comparto con esa idea, con esa idea inicial y aquí en algún momento... Interfaz de entrada... Vale. Y generamos o acabo generando un PRD, resumen del proyecto, objetivos, funcionalidades principales, prioridad alta, muy importante, generación de PRD. Es que este es un proyecto que genera PRDs, precisamente es este proceso que os estoy contando llevado o productizado, ¿no? Entonces es como meta información. Generación de prompts, knowledge base integrada, definiendo absolutamente todo lo que nosotros controlemos sobre el estado del producto, tanto a nivel de back como a nivel de front, de elementos del usuario, del target y del user journey, como el flujo de usuario, etcétera. User interface y definimos todo lo que podemos. Ya veis cómo estas son las user stories, si no me equivoco. Sí, user stories, must have y ¿veis? Esto sería un ejemplo de documentación de cara a iniciar el proyecto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, si le diésemos todo esto a Lovable en un primer prompt, de alguna forma lo podría soportar. Yo suelo
utilizar un tercer prompt para esto que me genera este tipo de prompts que veis aquí, ¿vale? Implementation prompt. ¿Por qué? Porque realmente es complicado a la hora de crear una solución ese trabajo tan profundo de prompting y de tanto detalle y de explicar y definir también con claridad. Y yo por lo general, que no suelen ser proyectos complejos que tengo que detallar mucho, suelo intentar anticipar eso y hacerlo más rápido. ¿Y cómo lo hago? Pues apoyándome en la IA para que me genere esos prompts. Yo tengo en Cloud varios expertos de Lovable que me ayudan con toda esa fase. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Cómo es de tiempo? Vamos un poco justos. Vamos a crear aquí otro proyecto. Dejamos esto. Vale, y me gustaría preguntaros qué hacer, pero qué proyecto podríamos hacer. Pero vamos a hacer una cosa por cuestiones de tiempo. Estoy haciendo una demo sobre vibe coding en lovable.dev. Necesito que te documentes y generes 5 propuestas de proyectos relativamente simples de desarrollar que podamos ejecutar en idealmente 10 minutos. No me ha funcionado el modo avanzado de voz, ¿vale? Pero sí que me estaba lista de tareas. Vamos a recuperar el formato texto y como esto es 4O. Vale, generador de frases motivadoras. Mini tienda de productos. Vale, podríamos hacer aquí un pequeño quiz, pero voy a elegir algo generador de frases motivadoras. Esto no necesita base de datos, es bastante lista de tareas. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un generador de frases motivadoras, ¿vale? Pero que tenga IA, a ser posible y que tenga una pequeña base de usuarios si nos da tiempo. Y como os decía, el primer paso sería ese proceso de ideación, generador de frases motivadoras. Vale, pues vamos a decirle que input del usuario se procesa. Y voy a hacerlo muy rápido, ¿eh? De normal esto es donde estaría aquí mucho tiempo, pero como no es cuestión, vamos a hacer algo muy rápido. Input del usuario se procesa con IA y genera una frase motivadora. Primero haríamos una frase motivadora, ese sería el must-have que tiene que tener. Yo suelo utilizar, ¿vale? Por lo menos para esa primera parte, qué es lo crítico que debe tener, qué es lo que podría estar bien, lo que, oye, si está bien, bien, pero ¿y qué es lo que no? Esto es muy importante además aclarar, qué es lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la I, sobre todo estos modelos, o sea, tienden a asumir más responsabilidad de la que le damos. Entonces es muy importante acotarle su ámbito de acción y lo hacemos explicándoles qué es lo que no deben hacer o qué es lo que no deben cubrir. Ese proceso tiene login, sign up y base de datos, todo lo que quieras. Vale. Ayúdame a ampliar ligeramente esta idea. Y ahora me voy a venir aquí y me voy a coger para generar desde eso un PRD para usuarios no registrados, sistema de usuarios. Vale. En el mismo prompt, ¿vale? De normal cambiaría de prompt y esto lógicamente lo trabajaría. ¿Vale? Olvida las tecnologías y genera un PRD. Le paso el prompt para generación de PRDs.
No quiero que profundicen las tecnologías porque no las hemos especificado, deberíamos haberlo hecho y, por ejemplo, un backend con Node o con Express no funcionaría. ¿Por qué? Porque Lovable, aunque este sea otro proyecto, porque Lovable funciona con Supabase como backend. Y además Supabase es muy, muy buen backend, es totalmente escalable y a ver si lo podemos utilizar. Vale, generador de... Vamos a cogerle solamente un poco hasta la narrativa. Bueno, hasta donde podamos. Y me vengo a este, no lo creo cero porque así será más rápido. Y aquí este sería el experto en Lovable que debería generarnos los elementos que necesitamos para el proyecto. Lógicamente este proceso no haría falta y podemos pasar a detallárselo nosotros a Lovable, a hacerlo paso a paso y aplicar los principios que conozcamos en el entorno de desarrollo de producto, con los mismos pasos que soláis utilizar, pero llevados a ser un perfil más estratega y dejar que el código o la gran parte del código la generase la IA. Lo primero que hace este prompt es generar la knowledge base, ¿vale? Que ahora os cuento. Vamos a Lovable, un proyecto que esté vacío. Y lógicamente esto habría que revisarlo mucho y aquí, como decía, es donde se pierde el tiempo, ¿vale? Nosotros ahora mismo no tenemos, confiamos en que, bueno, más o menos va a pillar la idea y debería hacer el login, el sign up, debería hacer una landing idealmente de inicio, ¿vale? Eso es algo que yo sí que revisaría mucho. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un proyecto que requiere autorización, de autenticación, necesitamos que Lovable lo sepa o cualquier IA lo sepa cuanto antes, de cara a desarrollar todas las páginas que ya incluya esa protección que tiene que darles, ¿no? Y que no sea algo que a posteriori vamos a tener que cambiar. Por ejemplo, con el multilanguage sucede lo mismo. Si queremos implementar multilenguaje, es igual que el multiusuario, mejor hacerlo de antemano, ¿vale? Porque si no, luego ese proceso es un rollo tener que añadir la base de datos a posteriori, pues sí, podemos desarrollar el front y después engancharle la base de datos, pero yo personalmente prefiero hacerlo cuanto antes. Y es por eso que utilizo Lovable para esta parte, porque se comunica muy bien con Supabase y agiliza mucho el tiempo con respecto a hacerlo en Cursor, todos estos pasos. Vale, a ver qué es lo que va haciendo aquí. Está construyendo. Vale, cuando el código está generado sobre un código ya generado previamente, podemos ver las diferencias en cada iteración, con lo cual podemos revisar siempre el trabajo y los cambios que ha hecho la IA. Y eso es muy importante. A lo mejor si no tenemos conocimiento, tenemos que confiar a ciegas, pero si no, sí que debemos tener el buen hábito de revisar, sobre todo cuando son cosas importantes. Si le decimos un cambio del CSS o de un par de estilos, pues también porque a veces nos puede eliminar parte de la información. Vale, voy mientras aquí al Project Settings, ¿vale? Si vamos a las opciones, a los ajustes del proyecto, aquí veis que hay una opción que es el Knowledge. Esto es muy importante que Lovable, que se lo demos a Lovable. ¿Qué sería? Esto debería ser información, a ver, aquí, sí, ¿vale? Un overview del proyecto y toda la información importante. Yo aquí suelo añadir también toda la estructura de la base de datos, si ya lo sabemos, todas las pantallas que debe tener la aplicación, todas las funcionalidades importantes. Y esto va a viajar siempre en el System Prompt, ¿vale? Para los que sepáis de estos términos. Pero fijaos, aquí tenemos, vale, vale, bastante bien. Una interfaz muy chula, mis favoritos. Vale, mis favoritos tiene sentido porque le hemos pedido que nos podamos, parece que no ha creado más páginas. Vale, genera el login, instalaré
Es posible que en el siguiente prompt estuviera, no veo lo que estoy escribiendo. A ver, instalaré Supabase. Bueno, faltas ortográficas, pero nos comprende perfectamente. Vale, a ver aquí. Imagino que habrá puesto algún placeholder. ¿Cómo te sientes hoy? Motivado, desarrollo personal, estilo poético. Venga. Generar frase y no debería hacer nada. Sí. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Vale, esto sí o sí tiene que estar hardcodeado en algún sitio. Por eso si le ponemos ansioso, creatividad, empoderante. Tu única limitación es la que tú mismo estableces. Sí que tengo curiosidad por saber cómo, cómo lo ha hecho. Podríamos ir y buscar dónde tiene esas frases. No lo vamos a hacer ahora, pero obviamente no está utilizando de ninguna forma la IA. No puede estar haciéndolo porque no le hemos dicho en ningún momento, ¿vale? Aquí ya tenemos registro, inicio de sesión. Vale, y parece que tiene un error. Por lo general, cuando encontramos errores, podemos probar a que los arregle automáticamente. Si sabemos por dónde van los tiros, ayudémoslo y utilicemos información. Yo muchas veces, cuando veo que se está enganchando, aprovecho para buscar documentación fuera y echarle una mano. Si no, preguntar a Cursor, que tiene una réplica del proyecto y que me dé otro punto de vista y los pongo a hablar entre ellos. Pero sobre todo, si el bug se alarga, yo sí que os recomendaría que volváis atrás a una versión que sea funcional y que la restablezcáis, ¿vale? Y que la restablezcáis y a partir de ahí ya sabéis un poco cómo va a ser el futuro si le volvéis a pedir lo mismo. Entonces le podéis avanzar, que tenga en cuenta o que no haga ciertas cosas que ha hecho en esa rama hacia el futuro, ¿vale? Que estamos deshaciendo. Parece que en este caso sí que lo ha corregido. Vamos a conectarnos con Supabase. Esto creo que lo tengo. A ver, Vibe Demo. Vale, conecto. ¿Qué está haciendo ahora? Veréis, esto es un proyecto que he creado en Supabase y que no tiene absolutamente nada. No tiene tablas, no tiene... Supabase es una herramienta brutal, si no la conocéis, ¿vale? Como base de datos, podéis gestionarla como backend, en realidad súper completo. Y, a ver, aquí ya la habría conectado. Vale. Ahora podemos ver aquí las diferentes páginas que tiene. Tenemos una página principal que actúa como landing, tenemos el login y tenemos el sign up. Vamos a ver si esto es funcional. Crear cuenta, aceptar términos. Vale, funcionalidad pendiente de implementar en Supabase. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en Supabase? Pues tendríamos que ir a nuestro proyecto y la parte de la autenticación la tenemos aquí. Aquí en esta configuración deberemos definir qué providers utilizamos. Yo suelo utilizar, porque a todos los usuarios siempre funciona muy bien en este tipo de aplicaciones. Pero el email, confirmar email, lo voy a quitar. El email también lo podemos configurar y de hecho yo lo recomiendo que por defecto esté. Habría que ajustar aquí la configuración de esto, cogiendo. Vamos a ver. Pa, 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 pa. Vale, tendríamos que poner también más cosas. Vale. Sesión. Vale. Vamos a ver si lo está creando. Vamos a ver, no ha creado ninguna tabla todavía. Pues le pediríamos que creara las tablas. Ahora va a ello. Vale. Va a genera la consulta en SQL
y nosotros simplemente tenemos que aplicar los cambios. Revisaríamos, obviamente, que esté todo correcto. Ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero cuando tenemos cosas ya un poco avanzadas, sí que conviene. Que luego en estas cosas dar marcha atrás. Entonces ahora estará conectando y creando las tablas necesarias dentro de Supabase. Ya lo debería haber hecho. Vale, y nos ha creado una tabla de perfiles. Vale, al menos lo básico que necesitaríamos. Vamos aquí. El siguiente paso, a ver si lo podemos hacer. Como Supabase funciona como backend, podemos generar lo que se llama Edge Functions, ¿vale? Las tenemos aquí. Y las Edge Functions al final son llamadas API o es código que nos permite relacionarnos con el mundo exterior. Entonces, este sería el camino a través del cual podríamos implementar diferentes funciones como integraciones con modelos como ChatGPT, Claude, Gemini y interactuar con los datos de nuestra aplicación a partir de esto. Vamos a ver si conseguimos. Vale, ya, si os fijáis, no estamos siguiendo lo que habíamos planteado simplemente por una cuestión de practicidad y no estamos siguiendo los prompts definidos, pero vamos, sería un poco cómo podría ir ese proceso. Vamos a ver si ahora... Vale, ahora sí. Estamos dentro. En teoría, si fuésemos aquí en autenticación, ¿veis? El correo que acabamos de registrar y estamos registrados. Le he puesto que no verifiquemos el email, si no nos enviaría un email y tendríamos que confirmarlo y sería simplemente un proceso más largo. Integra función de ChatGPT para generar la frase motivacional. Te daré la API key. Vale, muy rápido. Voy mientras a sacar una API key. Esto entiendo que todo el mundo lo sabrá hacer. ¿Esto cómo se llamaba? Frases mod. Copy. No se ha visto. Importante. Si no me tocaría guardar. ¿Veis? Para integrar la función nos pide que añadamos la API key. Vamos a enviar. Con esto acabamos, ¿eh? Que tampoco puede llegar muy lejos una aplicación de frases motivacionales. Pero vamos a ver, ¿vale? Habríamos creado la base de datos, las tablas mínimas necesarias y una interfaz inicial y el login, el sign up funcionales, ¿vale? Quedaría lógicamente bastante trabajo. Se podría seguir con los prompts que teníamos desarrollados, que en realidad están pensados para ir creando la aplicación de forma modular, ¿vale? Pero este camino era el que teníamos que hacer. Vamos a ver aquí que... Vale, ya lo he hecho. He implementado la generación de frases motivacionales y vamos a ver. Tranquilo, creatividad y empoderante. No se pudo generar la frase. Inténtalo de nuevo. Como Lovable tiene acceso al... Vale, no ha podido deployar la función de Supabase. ¿Dónde verificaríamos eso? Y a veces también tenemos que echarle una mano para que deploye la función. Si no, nosotros la podríamos deployar a través de el editor y simplemente podríamos también pedirle el código a Lovable y que nos dé el código necesario para copiarlo y pegarlo dentro de Supabase. Lo que no tengo... Vale. No sé si ya lo he hecho. Última prueba. Que nos dará error, pero a ver si el error es suficiente como para... Vale. Problemas con las Edge no se han creado.
a veces hay que darle un empujoncillo. Yo probaría de entrada algo así, y si no, directamente iría a forzarlas y a crearlas a mano, con las instrucciones que me generaría, que en realidad es ese archivo, el index, o si son más archivos los que correspondieran. De hecho, antes de esta sesión estaba haciendo algo parecido y también le cuesta a veces ese paso de generar las edge functions. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, nada, os quería dejar tiempo para cualquier pregunta, cualquier comentario que queréis hacer. Ya habéis visto, quería contaros un poco mi proceso, cómo entiendo yo todo este mundo del vibe coding y unas pinceladas de lo que se puede hacer con todas estas herramientas. Pues, Fran, antes de nada, mil gracias por la demo y por el taller. Yo creo que a más de uno todavía le ha explotado la cabeza y asimilando lo que acaba de pasar. Si te parece, vamos a saltar a las preguntas, ¿vale? Vamos a empezar primero por de la última, o sea, de la última que se ha hecho a la primera, ¿vale? Porque creo que van un poco en orden. Primero de todo, dice Alejandro, dice, oye, como en cualquier proyecto, empiezas con un MVP que resuelva el problema principal. Luego añades features secundarias. Bueno, lo típico, ¿no? Es valido, lanzo y voy desarrollando de esto. Pero dice, en Vibe Coding, ¿haces lo mismo o tratas de darle toda la información que puedas desde el principio para que tenga más contexto, conocimiento? Muy buena pregunta. Yo siempre trato de empezar. Y luego ya veremos, pero al menos de inicio empezar validando las funcionalidades core o lo más importante, tratando de entender cómo debe funcionar. A lo mejor hace tiempo atrás me hubiese ido a Figma a desarrollar bien esa interfaz, a hacerla interactiva y a ver cómo puede ser, ¿no? Y depende, cada proyecto es un mundo, lógicamente, pero intento tirar una primera versión todo lo rápido que puedo para validar esa funcionalidad. No sé si tengo que procesar vídeos con la API de Gemini y luego generar un informe a partir de ahí, pues eso es lo que voy a validar. Todo lo demás me da igual. En cuanto tengo clara esa funcionalidad core, sí que voy a empezar el proyecto y sí que voy a ir desarrollándolo paso a paso desde Lovable. Y empezaré por la interfaz, por añadirle la base de datos si necesita, con toda la autenticación como hemos ido comentando, pero bueno, sí que intento hacer una primera validación. Si se puede construir a partir de esa core feature, construir alrededor, a veces no vale la pena y vale la pena empezar de cero. Lo que pasa es que esas instrucciones ya los vamos a coger y porque le podemos pedir a Lovable que defina con precisión y con mucho detalle cómo ha implementado una funcionalidad, qué elementos intervienen, ¿no? Y que nos ayude a tener toda la estructura. O podemos ir al código y copiar los elementos que necesitamos y se lo damos a un nuevo Lovable que va a añadir esa funcionalidad. Pero esa vez sí, con más contexto y construyendo paso a paso. Qué bueno, digo, también pregunta Alejandro, ¿puedes explicar con más detalle qué es el Expert Lovable? ¿No vale con pasar el PRD que sacamos en Cloud a Lovable directamente? Sí y no. Porque si hacemos mucho trabajo con el PRD de definición, bueno, nos puede quedar un documento que funcione bien, pero el Lovable Expert, este que yo utilizo, la diferencia es que conoce Lovable. El problema de estas herramientas es que no conocen todavía Lovable, que tiene 8 meses de vida aproximadamente, con lo cual su base de conocimiento no cubre hasta ahí, van siempre sin contexto. Y yo de alguna forma lo que busco, tampoco le podemos pasar todo el PRD de golpe a Lovable, entonces tendríamos que estructurarlo de una forma lógica y tendríamos que ir dándole las piezas que necesitamos, ¿no? Pero sobre todo, Lovable no queremos, eso es la información del proyecto, está genial, pero a Lovable no queremos llegar y decirle, construye y darle la información del proyecto, queremos decirle cómo tiene que construir. Y cómo tiene que construir es definir absolutamente cada pieza, igual que se hace en un equipo de desarrollo. Cada uno sabe lo que tiene que construir, cómo lo tiene que construir, con qué elementos va a interactuar, y eso es lo que queremos facilitarle a Lovable. ¿Para qué? Para que no tome decisiones. Cuantas menos decisiones tome, mejor. Yo, si supiera de código y tuviese proyectos
Sirius lo que haría sería trabajar esa parte y hacerla a mi manera como yo quiera, con Lovable o con Cursor o con quien sea, ¿eh? Pero como no tengo ese expertise, pues lo sustituyo por el expertise de un experto en Lovable, que ese sí que me lo he currado yo dándole toda la mejor documentación posible, transcripciones de cosas, o sea, y mis procesos, cómo me gusta hacer las cosas, y por lo general el flujo que propone acaba siendo buenísimo. Joder, Pero brutal. lo que tiene detrás es una documentación bastante tocha y bien estructurada de Lovable y un buen prompt y buenos ejemplos. Qué bueno. De hecho, nos viene perfecto esto, porque preguntan también, ¿en qué momento Lovable no te vale y te llevas el proyecto a Cursor? ¿Cómo te llevas ese proyecto de una a otra? Vale, pues mirad, ya tenemos aquí la Edge Function. Se ha creado en esa última iteración. No, mirad, no porque no estáis viendo. Vale, pero mirad, ahora sí, la Edge Function, ¿vale? Y aquí está la llamada OpenAI. Y para pasarnos esto a Cursor, ¿cómo lo haría? Pues lo primero sería crearme el repo en GitHub. Ya está, sincronizado. Ahora mismo, ya esto que hemos hecho de las frases motivadoras, si os lo comparto el repositorio, lo podríais en GitHub. Vale, y me copio esta URL, me abro Cursor. Si tarda lo dejamos, pero si lo hace en 0, como parece el caso, ¿vale? Cambios. Nueva ventana. Clonar repo. Clonar repo. Se debe estar cargando todavía. Sí. Aquí errores de todo tipo de cosas. Vale. A ver si. Pero vamos, clonar repo y pegar URL. ¿Vale? De esa manera lo consigo que hasta está todavía abriéndose. Clonar repo ahora. Pegar URL de GitHub que ya lo tengo conectado, seleccionar la carpeta y automáticamente ya tenemos el mismo proyecto que teníamos allí. Cambia el fondo a rojo y sube los cambios. Hay una cosa muy chula en todo este proceso y por eso os decía que a veces los pongo a hablar y a veces los utilizo al mismo tiempo, Cursor y Lovable. Ahora mismo, Cursor está trabajando, Aurora Motivación Creativa la he llamado, está trabajando en local, con el proyecto en local, ¿vale? Pero en cuanto acabe estos cambios, he hecho aquí un poco de CSS, voy a aceptarle los cambios y va a subir estos cambios como le hemos pedido. ¿Qué pasará con Lovable en el momento en que nosotros en el momento en que nosotros hagamos este commit al repositorio? Pues que en Lovable aquí se creará un commit externo, es decir, Lovable también tiene lectura de todo lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor no vuelvo, ahí está, ¿vale? Este es el cambio, ¿le había dicho verde o rojo? No lo sé. Es el cambio que le hemos pedido a Cursor, que se está viendo en Lovable ahora mismo, que es como está sincronizado. Entonces, pues podemos no volver. Otro motivo por el que cambiar a Cursos es por el tema de los créditos. Yo tengo un plan bastante grande, pero ya me lo estoy acabando. En Cursor tengo otro plan y puedo plantear con mucha más tranquilidad. Entonces, por otro lado, económico también, una cuestión puramente económica también. Pero en Cursor al final vamos a poder hacer más cosas y sobre todo lo vamos luego a poder deployar donde queramos este proyecto. Vamos a ponerle añadir, si necesitamos otro tipo de server más allá de Supabase, se lo vamos a poder añadir y vamos a poder montar en realidad una infraestructura más allá de lo que nos ofrece Lovable, que está perfecto y genial para arrancar proyectos, para hacer MVPs y para hacer cosas rápidas. Oye, perfecto, pero a lo mejor necesitamos ir un poco más allá. Entonces, ahí es Cursor y de la manera que habéis visto. Genial. Y creo que es la última, no sé que hayan añadido alguna más. Preguntan, a ver, que se me escapa. Dice, tengo una duda. Veo en el proyecto creado, en el timer este que hemos hecho al principio, ¿no? Que al final pues hay un pequeño bug porque en el contador te aparece o
sea, el doble punto, ¿no? El punto doble, como, Ajá, como así, ¿no? Que estaba como brillante. Y dice, vale, ¿se sí. puede iterar sobre esto y explicarle lo que está mal para que lo arregle? ¿Lo entiende? 100%. Eso es lo que luego consistirá, llegado a cierto punto, en lo que va a consistir el proyecto, en explicarle constantemente qué es lo que está mal o qué es lo que no está como nosotros lo queremos. Y lo bueno de esto, ya lo he dicho antes, es que las soluciones que podemos crear pueden ser 100% personalizadas. Es decir, de hecho, el otro día me estaba creando mi propia librería de prompts. Yo utilizo un montón de prompts, los tengo desperdigados, tengo en Notion, en Coda, en Excel, por todas partes. Una librería de prompts, ¿cómo es? Como yo la quiero y como yo me la imagino. Y entonces es mucho trabajo de, vale, no, mueve un poco hacia arriba y esta parte y vas copiando y vas pegando los elementos o el texto para que sepa a lo que te refieres. También en Lovable podemos definir y podemos indicar un elemento y a veces podemos hasta editarlo como tipo texto o colores, etcétera. Lo podemos editar desde visualmente, ¿vale? Pero sí, podemos ir indicando y debemos ir indicando y corrigiendo e iterando, ¿vale? Ese trabajo de iteración y siempre muy conscientes de lo que hace y siempre conscientes de que en algún momento puede fallar, puede equivocarse, puede olvidarse de cosas y nos lo manda a un lugar que no queremos. Entonces siempre anticipándonos a lo que puede hacer. Y recuerda, es mucho, yo insisto mucho, y recuerda que nuestro proyecto tiene que servir para esto, recuerda que no tienes que hacer dos logos, porque a veces le da por ahí, y recuerda que tal. Entonces, cada iteración, pues bueno, tener en cuenta las cosas que vamos conociendo y que ya sabemos qué hace. Genial. Y la última falta que si alguien quiere preguntar alguna cosa más, preguntan desde la escuela que te están viendo ahí en directo. ¿Tienes algún resumen de todo este workflow que utilizas para trabajar con la IA? Los caminos en función de varias situaciones y casos de uso. Yo creo que se refiere un poco al decir, oye, que es la slide esa que nos contabas de, oye, empiezo planteando todo esto con ChatGPT o con Claude, que luego paso a Lovable, que luego lo paso a Cursor, que luego lo paso a Bolt. No sé si tienes ahí todo un flujo de trabajo establecido de cara a que lo que acabes construyendo finalmente sea robusto y luego escalable. No por lo... ah, no lo tengo detallado o no lo tengo tan filtrado. Aquí podría ser otra forma de verlo. Este es otro proyecto que también ya lleva un poquito de recorrido, pero viene a ser, viene a ser el proceso estábamos, que estábamos viendo antes. Primer paso, definición de la idea. Y esto, yo os digo, muchas veces le dedico mucho tiempo. Tengo un modo de simplemente, como hemos hecho, le lanzamos una cosa básica y que de ahí él estire y coja la información que necesitemos. Y tengo otro modo de chatear con un chatbot y estar ahí y me va haciendo preguntas y yo le voy contando y le voy contestando, ¿no? Entonces esta es la parte de ideación, que luego además nos puede hacer un análisis de todo esto, lo que ha hecho. Y después la parte de la documentación y la parte de documentación con diferentes elementos que debemos ir corrigiendo y esa parte va a ser importante porque luego vamos a construir la arquitectura del proyecto sobre esto, ¿no? Sobre todas estas especificaciones que le hemos dado. Y después los prompts. Entonces, como siempre empiezo en Lovable, estos prompts ya están pensados para Lovable, son específicos de Lovable. Hizo hace tiempo una otra herramienta para hacer cosas con cursos y lo podría tal, pero como últimamente siempre empiezo los proyectos, suelo empezar los proyectos en Lovable, eh, con esto con esto es suficiente y es muy variable el punto en el que voy a saltar a Cursor si no lo puedo hacer. Si lo puedo hacer solo en Lovable, a lo mejor lo dejo aquí por simplicidad y por más practicidad, vamos. ¿Vale? Pero no tengo esos flujos detallados porque, vamos, serían muchas variables que me costaría parametrizar también. Qué bueno. Siguiente y creo que ya última. Hemos visto que usas Nocodo para todo. ¿Es la plataforma global para la mayoría de tus IAs? No, porque tengo 50 plataformas para la mayoría de mis IAs. No Codo es una cuenta de Gmail que tengo. Entonces tengo diferentes nombres: Brinco, Nocodo, Pacone. Y, por ejemplo, Supabase tiene una putadilla y a lo mejor de ahí viene. Que solo podemos tener dos trabajos
dos proyectos activos en nuestra cuenta, que no sean de pago. Entonces, Supabase mola mucho porque es gratis. Pues si quieres cierto volumen de almacenamiento, vas a tener que pagar, pero para casos, la mayoría de casos nos funciona. ¿Qué pasa? Si empiezas a desarrollar muchos proyectos con Lovable que necesitan un Supabase, para tener más de dos, necesitas asociarte más cuentas. Entonces, yo tengo todos mis Gmails ahí metidos y uno de ellos es Nocodo, pero no es más que eso. Perfecto. Pues a todos los que estáis presentes, si no hay ninguna pregunta más, vamos a darle un gran aplauso a Fran y sobre todo darte las gracias por esta masterclass. La verdad que, joder, como de repente replantearte, ¿no? Afrontar un proyecto de desarrollo de un producto digital es espectacular porque sobre todo yo creo que en esas primeras fases iniciales, esos primeros días de construir la estructura, la arquitectura y todo, joder, el poder disponer de este tipo de herramientas, acelerar ese proceso, lo que dices tú, oye, primero es hacer ese primer boilerplate con el cual luego poder construir e irlo evolucionando y ahí tú, desde la honestidad, decir, oye, y si encima tienes perfil técnico, el poder ir refactorizando, construyendo y añadiendo y escalando el proyecto, ostras, es que lo haces a una velocidad que antes te llevaría pues X semanas, meses, a de repente que puedes lanzar un proyecto completo en menos de una semana, que es espectacular la velocidad que puedes adquirir, ¿no? Y esto al final es como ir en un Fórmula 1, pero sabiéndolo conducir y controlándolo en cada curva. Totalmente. Mira, solo una anécdota. Ayer un compi me dijo, tengo un proyecto que me han pedido varios clientes potenciales interesados en eso, y necesito que que en el mes que viene me hagas, a ver si me puedes hacer una funcionalidad para que yo lo enseñe y lo venda. Es solo para enseñarlo, una demo, un tal. Y me das de plazo un mes. Era un generador a partir de audios de facturas listas para enviarlas al cliente, donde la persona, ladrillos, 20.000 euros, no sé qué, el instalador, el constructor, este tipo de perfiles. Y esa funcionalidad en 40 minutos se la pasé a mi compañero y dijo, esto es fake. Y digo, no, esto es funcional. Lo que pasa es que tienes que poner tu API key de OpenAI. Va todo en el front, sin base de datos, sin nada. Pero para ver la funcionalidad, y esto se lo paso ya a mi cliente y que lo venda. Pues ese proyecto, si ese proyecto se vende, haré el MVP y cogeré el feedback de los primeros usuarios. Pero si ese proyecto funciona mucho y lo tengo que comercializar y hacer un marketing, hablaré con un profesional y con el producto montado, medio montado, le pediré ayuda para terminar de desarrollarlo, definirlo, porque yo sé hasta dónde llegan mis límites. Entonces, a lo mejor puedo cubrir MVP, un proyecto sencillo, sí, a producción perfecto, pero si tiene cierta complejidad y muchos componentes y hay datos sensibles, profesional. Ahí estáis vosotros para eso, con los conocimientos y cada uno en lo suyo. La diferencia es que antes ese profesional me tenía que montar toda la aplicación y eso costaba mucho. Ahora es arréglame o soluciona, añade, prepara la seguridad para salir a producción, este tipo de cosas. Es diferente el planteamiento. Qué bueno, no, ahí súper alineado. El de repente, oye, entender, que es lo que hablamos muy al principio de la sesión, hasta dónde sí, hasta dónde no, los pros, ¿no? Los pros y contras de cara a valorar, oye, ¿y esto qué vamos a hacer con esto que hemos desarrollado y que lo hemos hecho de una forma rápida? ¿Es para validar un MVP? Perfecto. ¿Es para lanzarlo a producción y vamos a tener quizá alguna brecha de seguridad? Pues cuidado, valorar todos esos puntos y de ahí la importancia de, si entiendes lo que está generando, más fácil te va a resultar el poderlo mejorar y hacerlo más robusto. Pero claro, yo sobre todo veo que tienes ahí los basics, los ABC, que te requieren un montón de tiempo. El poder ya acelerar y haber un proyecto sobre el cual luego poder seguir evolucionándolo, creo que es mucho más motivacional que no el a veces enfrentarte al lienzo en blanco, que sobre todo para los programadores nos resulta como muy, un poco como bola, ¿no? Se nos hace bola esa primera fase. Ujú. Totalmente. Y bueno, no lo hemos comentado, pero hay un montón de recursos y soluciones y podemos partir de un template, según el caso de uso, o de un proyecto de open source, que yo antes para mí era un mundo inexistente y que ahora me paso el día viendo cosas y cómo utilizar o aportar, a veces con ayuda de la IA, lógicamente.
Totalmente. Pues Fran, si te parece, lo dejamos aquí una vez más. Muchísimas gracias y esta siempre será tu casa, así que puedes venir cuando quieras, o sea, por una segunda parte de taller con Cursor o con Bolt. Así que Ujú. estaremos encantados de volver a coger en casa. Y lo dicho, muchísimas gracias y también darle las gracias a todos los que habéis asistido. Os pasaremos la grabación para que lo podáis ver. Yo al menos me lo voy a ver un par de veces más de cara a, oye, también qué sois capaces de construir con todo lo que nos ha enseñado hoy Fran. Así que os reto y os animo a ver esos proyectitos pronto subidos a Lovable. Muchas gracias a todos y a todas. Así que nada. Hasta luego a todos. A Gracias. construir. Chao, chao.